La protección de la vida del que está por nacer está regulada en el artículo 19, número 1, inciso segundo, que indica que la ley protege la vida del que está por nacer. Este precepto constitucional lo que hace es elevar a rango constitucional el que está contemplado en el artículo 75 del Código Civil, con el objeto de proteger la vida del nasciturus, nonato o no nacido. Esta protección se da a nivel del ordenamiento jurídico, interno e internacional, incorporado al derecho interno. Si nos centramos en el derecho interno, podemos constatar que existe en la legislación penal el delito penal de aborto, previsto en el artículo 342 a 345. En cuanto al aborto terapéutico, el artículo 119 del Código Sanitario, modificado por la Ley 21.030 del año 2017, autoriza la interrupción voluntaria del embarazo por médico cirujano en tres causales, en los artículos 119A a 119 quater. Se regula además la objeción de conciencia individual. De hecho, el Tribunal Constitucional autorizó que se pudiera invocar la objeción de conciencia por instituciones, haciendo uso de esta objeción de conciencia individual para rehusar la ejecución de abortos en alguna de las tres causales. También el artículo 75, inciso primero, da amplias facultades para resguardar la vida del que está por nacer si de algún modo peligra. Por último, si se aplica un castigo a la madre o una pena a la madre que pudiera perjudicar la salud o la vida, la viabilidad de la criatura que está en su vientre, deberá suspenderse su ejecución hasta el nacimiento, dice el artículo 75, inciso segundo del Código Penal Civil. Sin perjuicio de lo anterior, recordemos que la legislación laboral contempla normas jurídicas para proteger la maternidad y la protección del que está en gestación. En materia de jurisprudencia constitucional, el Tribunal Constitucional ha dictado tres fallos distintos en los que ha variado su postura sobre si el feto constituye o no un sujeto de derecho y por lo tanto si es que queda comprendido en el derecho a la vida. El tema se ha planteado a propósito de los métodos de fertilización asistida y la determinación del momento en que se produce la concepción, es desde la fecundación o desde la implantación del óvulo fecundado. Pero también el Tribunal Constitucional se ha referido al tema a propósito de proyectos de ley, de un proyecto de ley sobre, creo que fue sobre clonación, creo. Originalmente, en el año 2008, en el rol 740, el Tribunal Constitucional dijo que, en relación con el encabezado del artículo 19, que asegura a las personas, entre otros, el derecho a la vida, que si al momento de la concepción surge un individuo que cuenta con toda la información genética necesaria para su desarrollo, este constituye entonces un sujeto o un ser distinto y distinguible de sus progenitores, por lo que se puede afirmar que se está frente a una persona en cuanto a sujeto de derecho. Entonces, en el año 2008, para el Tribunal Constitucional, la singularidad del embrión desde la concepción permite observarlo ya como un ser único e irrepetible, que se hace acreedor desde ese momento a la protección del derecho y que no podría ser subsumido en otra entidad ni menos manipulado sin afectar la dignidad consustancial de que goza como persona.
La verdad que esta posición original del año 2008 y que es, yo diría que un poquito tributaria de los plácidos años 90 de este país, ha sido variada. Ha sido variada a partir de la sentencia sobre despenalización del aborto en tres causales, que insisto, no es un fallo de mayoría, es un fallo en que la decisión se adopta por el voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Carmona. En el debate planteado a nivel interamericano y con repercusiones en nuestro país, se ha discutido cuándo comienza la vida, para determinar cuándo se está en presencia de un sujeto de derecho denominado persona. En términos más forenses, en el derecho chileno se ha discutido hasta qué parte del precepto constitucional se extiende el derecho a la vida y si comprende o no a los no nacidos. ¿El derecho a la vida del inciso primero, el número uno, se extiende al inciso segundo? ¿O se limita exclusivamente al inciso primero, a los nacidos? Dependiendo de la solución a que se arribe, podremos comprender, podremos sostener si el derecho a la vida abarca al que está por nacer. En el sistema interamericano se pronunció un fallo Artavia Murillo. Artavia Murillo dijo que el feto no es persona y que la concepción se produce desde la implantación del óvulo fecundado, teniendo a la vista el artículo primero, creo que es primero, de la Convención Americana. Artículo cuarto, número uno. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. El gran debate en el sistema interamericano fue qué significaba esa expresión en general, desde la concepción en general. Y en Artavia Murillo, la Corte, mediante el recurso a múltiples instrumentos o elementos de interpretación jurídica, llega a la conclusión de que la concepción se produce desde la implantación del óvulo y no desde la unión del óvulo y el espermatozoide, la implantación del óvulo fecundado. En el fallo sobre despenalización del aborto en tres causales del año 2017, se dice expresamente que el feto no es persona, porque no ha nacido. Por lo tanto, el derecho a la vida solo está regulado en el inciso primero del número uno para los nacidos. De hecho, la redacción, dice el Tribunal Constitucional, es muy clara. Se asegura el derecho a la vida de la persona. Y luego dice el inciso segundo, la ley protege la vida del que está por nacer, no dice de la persona. El Tribunal Constitucional sostiene lo anterior aplicando ponderación y dice que la mujer tiene autodeterminación. Por lo tanto, no es solo un medio o un instrumento para el feto. La protección que se acuerda por el ordenamiento jurídico es una protección progresiva. Como bien lo dijo Artavia Murillo,
El Tribunal Constitucional dijo que no se iba a inspirar en Artavia Murillo, pero termina diciendo algo muy parecido. La protección es creciente a medida que aumenta el desarrollo de la criatura. Ello explica que se admita la despenalización del aborto en tres causales. Se ha planteado en el derecho chileno la situación de los hijos nonatos, cuya vida fue interrumpida en las circunstancias previstas en la Ley 19.123, que trata de reparaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Producto de las prácticas represivas de la dictadura, muchas criaturas que estaban en gestación fueron eliminadas, efectiva o presuntamente. En algunos casos no se sabe qué pasó. Este dictamen 25.403 del año 1995 de la Contraloría General de la República tiene una redacción acorde a esos tiempos y habla del derecho a la vida de los hijos nonatos, porque en aquel entonces el ordenamiento jurídico, concretamente la jurisprudencia constitucional, aún no reconocía que el feto es un mero interés jurídicamente protegido. En ese limitado contexto de la Ley 19.123, los hijos nonatos deben considerarse como causantes de los beneficios sociales de carácter pecuniario previstos en esta ley, que es una ley de seguridad social. Para los fines de esta ley, el nonato es considerado como persona por la Contraloría General de la República, a objeto que sus padres puedan percibir las reparaciones económicas del Estado chileno. Ahora bien, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación debe determinar si la violencia ejercida en contra de una mujer, según dicha ley, tuvo como consecuencia la interrupción de la vida intrauterina y si la criatura constituye una víctima de violación de derechos humanos, por ende causante de los beneficios de esta ley, en términos que haga a su madre beneficiaria de aquellos beneficios legales de la seguridad social. Es en ese sentido que Contraloría se ha pronunciado, exclusivamente para fines muy específicos. Pero para la jurisprudencia constitucional, reitero, el feto no es persona, es un interés jurídicamente protegido, como sucede en otros ordenamientos jurídicos. Consultas